Continuamos aquí en TV con Encuentros dialogando con Fernanda Galeano en una entrevista más que interesante, Fer, que bueno, estamos indagando un poquito acerca de tu historia personal, de tu identidad, y también quería preguntarte algo que vos dijiste en una entrevista, que dijiste que tu mamá y vos son ese pedacito de papel salvado. Quiero que me cuentes esto de los versos salvados, que también le da origen al libro de tu mamá. Al libro, un documental también, sí. Porque después de que, como contaba anteriormente, allanaron nuestra casa, rompieron, revolvieron todo, lo que estaban buscando en realidad eran armas. Ni mi madre ni mi padre estaban en agrupaciones militantes que estuviesen armadas, pero revolvieron absolutamente todo. Cuando mis hermanas mayores, yo les contaba que mi mamá estaba en fecha de parto, estaba esperando que yo naciera. Cuando mis hermanas mayores llegan a la casa, ven toda la casa revuelta, todo destrozado, y abajo de un mueble se asoma una puntita de papel. Entonces, como si fuese un tesorito, una de mis hermanas lo agarra y era un papel que tenía un verso escrito de mi madre. Y a partir de ese pedacito de papel, de ese verso, mi mamá, después de haber sobrevivido, empezó a escribir. Primero a recordar lo que había escrito, porque tenía muchos cuadernos en esa época, escribían a máquina, entonces tenía un montón de carpetas llenas de escritos. De hecho, con mi padre estaban por editar, en la editorial Barrilete, que es la editorial donde tenía editadas algunas cosas mi papá. Entonces, a partir de ahí, mi mamá como que empieza a querer recordar el antes, todo lo que había escrito antes. Entonces recuerda algunas coplas, y después de eso sigue escribiendo y escribe sobre todo lo que siente, toda esta historia que yo te cuento en primera persona. Ella la cuenta a través de personajes, a través de un cuento, a través de la ficción, a través de poesía, a través de novelas. Entonces ese fue el salvavidas, ¿no? Y nosotras también en la historia me parece que somos ese pedacito de historia y de memoria que sobrevivió, y que también nuestra responsabilidad es contarla en primera persona, porque uno escucha por ahí discursos que dicen que no, que exagerados, que los 30.000 no, que eran tantos, que un montón de cosas, y a la gente le empieza a hacer ruido todos estos discursos. Entonces acá estoy yo para contarlo en primera persona. Esto me pasó a mí, le pasó a mi madre, nos pasó a mi familia, y así como me pasó a mí, te pudo haber pasado a vos, y nos pasó a todos como sociedad. Entonces por eso nos sentimos con esa responsabilidad que yo te decía hace un ratito. Hay esto que vos contás de tus hermanos, de tus hermanas que rescataron este pedacito. Imagino que fueron también muy partícipes de la construcción de tu identidad, ¿no? Sí. Principalmente mi hermana, yo contaba familia ensamblada, tengo 6 hermanos de mamá y una hermana por parte de papá, Carolina, porque a ella le quedó, mis otros hermanos quedaron con su mamá y con su hermanita. Y a mi hermana le quedó solamente su hermanita de lo que tenía de su papá. Entonces el vínculo que tenemos entre nosotras dos es muy, muy estrecho. Mi hermana es dramaturga, también escribió muchísimas obras de teatro con respecto a nuestros vínculos, a nuestra historia. Y era a la que yo le podía preguntar todo. Mi hermana tenía 9 años cuando se lo llevaron a papá, y yo cada vez que la veía era, bueno, volveme a contar cuando se acostaban con papá, qué cuentos te contaba, volveme a contar cómo jugaban, volveme a contar cómo hacía los chistes de gangoso, y yo quería que me volviera a contar. Y para ella, yo me doy cuenta ahora, después de grande, para ella era súper movilizante. Todo esto, encontrarte con tu hermana menor, y que encima te vuelva a meter en
en esos recuerdos que por ahí son dolorosos, movilizantes. Y ahora lo entiendo, pero me ayudó muchísimo. Fueron todos esos relatos también de mi abuela. Mi abuela también tiene un hijo desaparecido, que es el hermano de mi madre, que es Julio Eduardo Galeano, que también militaba con mi papá, desapareció en el 76. Entonces mi abuela, de las líneas de madres fundadoras, fue una de las integrantes, de las primeras, digamos. Entonces la abuela siempre estaba así con las banderas en alto y siempre contándonos la historia, ¿no? Y también contándome sobre mi padre. La que me cuidaba más porque no quería lastimarme era mi mamá. Para mi mamá era muy doloroso. Calculo que era más doloroso para ella que para mí. Para mí era necesario. Pero fue su forma de protegerme, digo, no contarme tanto. ¿No? A tu mamá le cuesta hablar, esto lo decís vos, y la primera vez que la viste como explayarse, bueno, fue cuando escribió el libro, y también participó, fue una de las primeras declaraciones en los juicios de Campo de Mayo. Sí, ahí fue la primera vez que yo escuché hablar a mi madre, y habló de todo lo que pasó en Campo de Mayo durante 7 horas seguidas. Sí, su declaración duró 7 horas. Dijo cosas que ni siquiera mis hermanas y hermanos habían escuchado, que vivió ahí adentro. Y recordaba absolutamente cada uno de los detalles. Sus declaraciones fueron súper importantes, de hecho volvió a declarar varias veces después en los juicios de Campo de Mayo, y también fue importante para recuperar algunos nietos, ¿no? Así que sí. Ahí como que tenía todo guardado. ¿Vos la escuchaste, estuviste presente, la viste luego por la televisión? Yo estaba ahí, estaba sentada ahí. Y bueno, ¿cuáles fueron las sensaciones que te vinieron al cuerpo? Fue súper movilizante, emocionante, doloroso, pero también sentí mucho orgullo y muy triste, indignada de que haya en ese lugar, en ese mismo lugar, había abogados que estaban defendiendo a los torturadores. Eso me pareció tremendo, estar en un mismo lugar, que era ahí Comodoro Pi, estábamos todas las personas ahí sentadas y estaban ellos ahí, y un abogado queriéndole preguntar a mi madre cosas como para ponerla, no sé, en evidencia de algo malo, como ¿cómo podés encontrar algo malo en una víctima? Digo, eso me pareció lo más chocante. Decir, vos estás defendiendo esto, ¿cómo estás acá? ¿Cómo podés? Y bueno, y la inmutabilidad de los torturadores, o sea, la frialdad de esas seres que ni siquiera sé si son seres humanos, o sea, no sé por dónde les van los sentimientos, no, es increíble. Ellos estaban así, sentaditos, no emitían gestos, nosotros llorando. Por suerte mi mamá no me vio, porque si me hubiese visto hubiese sido más incómodo para ella hablar. Ella estaba en un costadito y yo estaba al lado, digamos, en un costado que no me podía ver. Así que, bueno, sí, tremendo. Continuando en esto de los juicios y del hecho de que se haga justicia, en la provincia de La Pampa terminó lo que sería el último juicio, la última condena a, lamentablemente, estas personas que, como vos decís, no tienen demasiada definición. De las 7 personas quedaron 2 que recibieron una condena. Y digo, ¿qué te trae esto a vos? Digo, más allá de que quizás ustedes no hayan estado en la provincia de La Pampa, pero La Pampa no fue una isla, acá también pasaron cosas. ¿Te da la sensación de que hubo justicia? Sí, en parte sí podría ser. Yo creo que hay muchas personas que colaboraron y que no han sido juzgadas y no tienen su sentencia,
pero hay una justicia que tiene que ver con que va por otro lado, que no tiene que ver con leyes, que no tiene que ver con abogados y con estos juicios, sino que es una justicia que es del colectivo, desde lo social. Y si bien yo no estuve acá en La Pampa durante la época de la dictadura, estoy relacionada y me relaciono con personas que sí. Y realmente esto no fue una isla, y realmente existen seres humanos súper luchadores, personas que buscan esa justicia, que me las he encontrado en el camino, militando en hijos, incluso personas sin ser hijos desaparecidos que colaboran en la militancia, la gente que está desde el Estado para organizar los actos para el Día de la Memoria, que son cada vez más importantes. Hay un montón, o sea, no es una isla tampoco en el sentido de la lucha por los derechos humanos. Y me parece que eso es esperanzador. El juicio como condena, yo no entiendo mucho de leyes, entonces si me preguntas desde mi subjetividad te diría es injusto, ¿no? Pero bueno, hay que verle lo otro. Bueno, que yo pueda estar en este lugar y que lo que yo pueda contar llegue a otro lado, que por medio tuyo o por medio del canal o lo que sea, esta historia llegue a alguien, también es un acto de justicia. Y si eso le puede tocar el corazón a una persona o le puede abrir un poco los ojos y la mirada, decir no escuches, no creas todo lo que te cuentan, anda a las fuentes, me parece que también es un acto de justicia, y es la justicia en la que creo más. Bien, bueno, por último, me encantaría entrevistarte mucho tiempo más, pero el tiempo es corto. Quiero preguntarte por tu participación en Hijos. Contame cómo llegaste. ¿Cómo llegué a Hijos? Organizamos en la Facultad de Ciencias Veterinarias, había un grupo de estudiantes, todas chicas que quisieron organizar una agrupación estudiantil feminista. Y me pidieron asesoramiento a mí desde lo institucional, lo que había que hacer. Bueno, entonces las ayudé un poquito a organizarse. Se formó el grupo que es Empoderate Vet, y ellas, una de las primeras actividades que hicieron fue una conmemoración de la Noche de los Lápices. Y ahí invitaron a docentes de historia, me invitaron a mí, invitaron a varias personas primero se dio un documental y después como una charla, y en el medio de esa charla, cuando me toca a mí, cuento que soy hija de desaparecidos, una chica del público dice yo también. Dice, yo soy Silvia de la Turi, soy hija de Salvador de la Turi, desaparecido acá, y yo quedé... No estoy sola. Entonces, bueno, ahí me puse en contacto con Silvia. Después, ahí me empecé a acercar. Después, cuando se organizó el 24 de marzo, me junté como representante de la universidad con todo un grupo de gente, con el municipio, de distintas instituciones para organizar el 24 de marzo, y ahí me encuentro con Carlitos de la Turi, que es su hermano mayor, que medio como que está en la presidencia, digamos, de este grupito de hijos, y me dice, bueno, te invito a que seas parte, y cómo no. Y de ahí, bueno, nos agarró la pandemia, pero seguimos en contacto durante la pandemia. Ahora, después de la pandemia, para el 24 de marzo, esa semana, estuvimos viajando al oeste de La Pampa, estuvimos dando charlas en escuelas que fue alucinante. La devolución tanto de los docentes que estaban ahí escuchando nuestras experiencias, como de los niños y las niñas, que además estaban agradecidos que llegara gente ahí al oeste. Fue súper movilizante y otro acto de justicia, digo, muy reparador, muy lindo. Así que bueno, ahí seguiremos firme con Hijos La Pampa. Bien, bueno, Fer, muchísimas gracias por venir a TV con Encuentros. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente. Recuerden que lo pueden ver también el sábado a partir de las 8:30 de la noche. Nos encontramos la próxima.